Y estamos viendo capítulo 10 de Hebreos, en la serie que estamos llevando sobre Hebreos. Tenemos hoy el capítulo 10. Como decía en la oración, mis hermanos, este es el tercer tema que comenzamos. ¿Qué harás con Jesús? Recuerde que estamos en el capítulo 10, vamos predicando la palabra de Dios de manera expositiva. Este es el mensaje número 34. Si alguien quiere ver, puede ir a nuestro canal de YouTube y ahí están todas las prédicas. Nosotros habíamos visto del capítulo 10 del 1 al 18, habíamos visto la eficacia del sacrificio de Cristo. La eficacia del sacrificio de Cristo. Y después veíamos, estamos viendo del versículo 19 al 25, o la gran pregunta: ¿qué harás con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? Si ya tenemos claro el sacrificio de Cristo, todavía viene la pregunta, y es: ¿qué vas a hacer con Jesús? Veamos la primera opción que nos habla, Hebreos 10, 19 al 25. Lo único es perseverar en aquella salvación. O sea, los que hemos sido salvos, verdaderamente vamos a perseverar en la salvación que hemos recibido, y veíamos como 4 cosas para perseverar. Pero luego decía que de los versículos 26 al 31, que lo voy a leer otra vez, veíamos que hay una advertencia para la apostasía. Hay una advertencia para la apostasía y hay 2 puntos ahí. Veíamos el pecado deliberado e intencional, versículos 26 y 27. Eso lo vimos hace 8 días. Y el juicio de Dios a los apóstatas, versículos 28 al 31, que no alcanzamos a terminar y quiero terminarlo hoy. Vamos a leer entonces versículos 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Desconocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Yo no sé si leer eso. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Con ese versículo, no sé si era el jueves que decía, o hace 8 días, que las personas tienden a ver en el Nuevo Testamento al Dios de amor, el Dios del amor, al punto que yo he escuchado a pastores atrevidos llegar a decir que al final al mismo diablo el Señor va a perdonar, porque el amor de él es tan grande. Algunos han atrevido a decir que Judas Iscariote fue salvo, que el Señor fue al infierno a sacarlo. Oiga, se inventan unas historias que lo único que uno puede decir es pleno desconocimiento de la palabra de Dios. Dios es pleno amor en esencia, plena misericordia, plena compasión, pero Dios es pleno juicio, justicia. Dios es pleno en venganza, Dios es pleno en ira. Ese es Dios. Y nosotros no podemos, si tenemos una idea de que Dios es amor, no conocemos al Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la mayoría de los cristianos de hoy, pero no es el Dios bíblico, así que ese no es Dios. Porque el único Dios verdadero es el Dios de las Escrituras. En este tema de la carta a los hebreos, de la supremacía de Cristo, que es lo que el autor está levantando, la supremacía de Cristo. ¿Por qué? Porque los hebreos a los cuales él les escribe estaban desertando, había muchos apostatando de la fe, como hoy día es normal.
y en toda la historia del cristianismo ha habido apostasía, personas que comenzaron con Cristo, con el Evangelio, vivieron, es más, le voy a decir, hasta pastores fueron, grandes teólogos, escritores de libros impresionantes, y al final se torcieron, apostataron. Esa es la razón, y textos como Hebreos capítulo 6 y el que acabamos de leer, esa es la razón por la cual un sector de la iglesia dice que la salvación se puede perder, porque lo ven claramente en la Escritura. Ahora, nosotros no somos personas de textos, ni siquiera de pasajes como el de ahora. Nosotros predicamos expositivamente, pero nosotros tenemos un consenso general de las Escrituras. Es decir, tenemos la doctrina de la Biblia, la Escritura en su contexto general, donde entendemos que ningún pasaje puede contradecir otro pasaje. Dios no se puede contradecir porque hay un hilo de pensamiento en la Escritura. Así que aquel pasaje que usted lee que aparentemente contradice otra doctrina, hay que estudiar mejor la doctrina. Porque el Señor no se equivoca. Dios, el Espíritu Santo, que inspiró a Moisés y le dejó el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y luego inspiró a los otros profetas, a reyes, sacerdotes, hasta campesinos. Ahí está uno que dice que él era boyero, es decir, campesino. Ese mismo Dios que vino y sacó a pescadores, lo estamos viendo los jueves, ese mismo Dios que trajo a personas que cobraban impuestos, o en este caso a un médico como Lucas, o a un maldadoso como Pablo. Por medio del Espíritu Santo los inspiró para dejar la palabra en una unión de pensamiento. Es decir, la Biblia no se contradice. Por eso, como decíamos hace 8 días, estamos plenamente seguros, y eso fue lo primero que habíamos visto, después del que el salvo persevera hasta el final, veíamos que hay una advertencia para los apóstatas, que es lo que acabamos de leer ahora, pero lo primero es que hay un pecado deliberado e intencional, versículos 26 al 27, voy a leerlo rápido, aunque voy a pasar al segundo punto. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, hablamos de que ese pecado voluntario no es lo mismo, no es el mismo pecado de un cristiano. Un hijo de Dios puede pecar eventualmente, pero tiene un abogado. Y esto yo lo aprendí, hermano, y ojalá lo tenga claro. Tú y yo, por la redención en Cristo Jesús, hemos adquirido lo que se llama ahora una relación con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero por la redención, la salvación, ahora Dios nos ha reconciliado por medio de Jesucristo, nos ha adoptado como sus hijos, y eso ya no lo cambia nadie. Tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Algunos más pecadores que otros, pero somos hijos de Dios. Pero ¿qué pasa con mi pecado personal? Pecado como cristiano. Cuando usted peca como cristiano, mi amado hermano, se va a afectar no la relación con Dios de padre e hijo, se afecta la comunión con Dios. Y usted va a tener sus consecuencias. Todo pecado de un cristiano trae sus consecuencias. El Señor lo perdona, pero trae una lista larga de consecuencias, que es lo que tenemos que evitar. Además de las consecuencias, y que lo frenan en muchas cosas, hermano, va a perder muchas cosas como galardones, coronas, qué sé yo. Bueno, el cristiano que peca o eventualmente peca, él va a tener mucha pérdida, pero él no va a perder su salvación. Claramente la Escritura lo dice, y estoy hablando si es cristiano, porque llegamos al otro punto, y es que la misma carta a los hebreos le escribe a personas que estando ahí en la iglesia, después de un tiempo apostataron, es decir, abandonaron la fe. ¿Quiénes son estos apóstatas que abandonaron la fe? Personas que después de haber conocido la verdad, haber conocido el Evangelio, lo abandonaron, pero nunca fueron regenerados, nunca fueron creyentes. La apostasía, yo quiero que entienda eso, mi hermano. Nosotros como creyentes podemos caer en algún pecado, el Señor nos perdona, es más, y la Biblia lo registra. Como creyentes inclusive podemos eventualmente
por el amor al mundo, algunas cosas, enredarnos al punto que nos apartamos de la iglesia. Meses, años, qué sé yo. Pero yo siempre digo, pero el Hijo de Dios, el salvo, va a regresar. Va a regresar, porque es imposible que se quede por allá. Ahora, si él dice que es cristiano, se fue al mundo y se quedó por allá y murió por allá, él nunca fue cristiano. Vuelvo y digo, una de las evidencias es la perseverancia, y lo hemos visto hace 15 días que está ahí. Ok, entonces esta gente, dice el escritor, si pecamos voluntariamente, si pecáramos voluntariamente, y este es el punto, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, gente que conoció la verdad, dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Esta es la apostasía. Cuando dice que si pecáramos voluntariamente, es una persona que después de haber conocido el Evangelio, haber conocido la palabra de Dios, llegó al punto donde dijo, esto no es lo mío, yo no lo creo, esto no es así. Hermanos, hay gente que ha estudiado la Biblia de tapa a tapa. Está feita, tranquila que ya mis hijas me van a regalar una nueva. De tapa a tapa, la han estudiado, la conocen, han ido a seminarios. Y al final han dicho, se dejaron convencer por la teología liberal, se dejaron convencer por la crítica y llegaron a decir, yo pensé que era la palabra de Dios. Comienzan diciendo esto, póngale que es lo peligroso. Comienzan diciendo, bueno, eso lo enseñó la teología liberal, esta no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. El día que alguien diga que esta no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, ya comenzó a apostatar. Porque decir yo que este libro contiene la palabra de Dios, entonces yo tendría que entrar con duda y preguntarme, ¿qué es palabra y qué no es palabra? ¿Y quién deduce qué es palabra y quién es palabra? ¿Yo o mi maestro? Dios dijo, esta es la palabra de Dios. Este libro no contiene la palabra de Dios, este libro es la palabra de Dios. Y el día que alguien comience a dudar, pronto dirá, ah no, los evangelios como por ahí, yo creo en Jesús. ¿Cuál Jesús? El histórico, el humano. No creo en Dios. No. Por ahí comienza. Entonces, esa es la apostasía. Personas que conociendo la verdad, llegaron donde dijeron, no más. Por eso es muy peligroso cuando alguien se aparta de la vida de la iglesia. Es muy peligroso. Hermano, yo necesito la iglesia. Mire, yo soy tan débil y escuchaba a un pastor esta semana decir, algún día le mandé un mensaje, que él decía, mira, cuando una persona deja de ir a un culto, un domingo, un ejemplo, usted viene todos los domingos, pero dejó de venir un domingo al culto, no fue ese domingo, ese día se sintió mal, re mal, esa semana y ya, ay Dios mío, ya. Pero entonces, el otro domingo tampoco vino, ya esa semana se siente más relajado. Y al tercero ya está fuera. Porque Satanás le ganó la ventaja y no va a regresar porque ya sabe, siempre va a encontrar algo para ocuparse. Y así me llame, pastor, me pasó eso, pastor, no es que no pude por esto y esto, yo ya entiendo que está siendo atrapado. Y yo no voy a desatraparlo. Dios no me llamó a eso. Porque ustedes son responsables de defender y de caminar delante del Señor. ¿Sabe dónde los desatrapo? Si quieren, vengan acá. Yo sé que algunos se asustan por lo que estoy diciendo, pero yo me cansé, la verdad, le digo, Señor, lo digo, de pastorear cabras. El Señor me llamó a pastorear ovejas. Y las ovejas escuchan la voz del Señor y caminan con Él. Porque no he pasado al segundo punto. Ok, entonces ¿qué queda? Es decir, si la persona dice, Cristo, tú no me sirves, dice, entonces ya no queda más sacrificios. Es decir, si el sacrificio era solamente el de Cristo y no hay más, si Él les acabó de decir, mira, usó
desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9 para hablar desde los sacrificios del sacerdote y decirle, todos los sacrificios del antiguo pacto eran inferiores, el de Cristo es el superior, Jesucristo es superior, Él es nuestro perfecto sacrificio, con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Después de hablarles todo esto y ellos decir, aún así rechazo a Cristo, entonces dice, ya no hay más sacrificio por su pecado, es decir, ¿qué le queda? Verso 27. Nada. Sí le queda. Mire lo que le queda, una horrenda expectación de juicio y de hervor que fue de fuego que ha devorado a los adversarios. Le queda la condenación, le queda el infierno abierto total y le está diciendo, vení para acá, te espero. Eso es lo que le queda. Disfruto acuático, Lo poco que le queda. ¿Sabe lo que le diría? Sí, disfrute este mundo al máximo, vaya, peque, haga todo lo que quiera. Mire, por eso alguien dijo, lo peor es perderse en una iglesia. Ahí salió. Y peor perderse detrás del púlpito. Porque estos que van a la iglesia religiosos ni disfrutan el mundo ni disfrutan la vida espiritual. Hombre, si usted va a ir al infierno, pues entonces agarre lo que más pueda en este mundo, porque ese será su dicha, no hay más, allá vas a sufrir. Dale con todo. Sí, dele con todo. Ni siquiera venga a una iglesia, ¿para qué? Pero en cambio, si usted fue rescatado de ese hueco, hermano, dele con toda la fe, dele con todo al cristianismo, vamos a montarnos y vamos a arrancar hasta el final. Esto no tiene retroceso hasta que Jesús venga, y cada día vamos a revisar nuestra vida y vamos a ir caminando en perfección, dejando que el carácter de Cristo nos inunde y nos transforme a nosotros. Y si no, como alguien dijo, bájese el bus mejor. Número 2, llevamos ahí hace 8 días, el juicio de Dios a los apóstatas. Vale, el versículo 28 al 31. El juicio de Dios a los apóstatas. Y entonces después de que dice que como rechazó a Jesús, entonces ya no le queda nada, sino una expectación de juicio, de hervor de fuego, yo pienso en eso. Y dice, mire la palabra, ha de devorar a los adversarios, a los enemigos de Dios, porque es que un impío, ¿qué es? Un enemigo de Dios. Entonces va a poner ejemplos, y el primer ejemplo que pones, toma un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba? Versículo 28, porque, y esta es la idea, o sea, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muera irremisiblemente. Lo voy a conectar. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, pone el ejemplo y trae el contraste. Como él viene hablando del contraste, obviamente, está hablando de todo lo del antiguo pacto, que es inferior, ahora está hablando del nuevo pacto. Entonces vuelve a tomar el antiguo pacto para decir, mira, si la ley de Dios, al ser quebrantada, ojo, en el antiguo pacto, si la ley de Dios al ser quebrantada en el antiguo pacto era violada, y obviamente para el castigo tenían que buscar 2 testigos o 3, mínimo 2 de ahí en adelante, es decir, personas que se dieran cuenta que la había violado, él debía ser castigado. Y vamos a mirar un momento, voy a mostrar Deuteronomio capítulo 13 para que lo tengamos claro. Deuteronomio capítulo 13, voy a leer desde el 6. ¿Qué pasaba? Aquí hay un pequeño ejemplo. Deuteronomio 13, 6. Dice, 13:6. Si te incitare tu hermano, y habla de hermano, bueno, yo no sé si aquí es el hermano de la familia, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hermano, tu hijo, tu hija, la mujer, o tu amigo íntimo. Esto es tremendo porque esto tiene que ver con la intimidad. Si te incitare diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que estarán en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, es decir, cualquier dios. Dice, no consentirás con él, ni le presentarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que, ¿qué? Lo matarás.
Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Mire cómo dice, tu familiar, la mamá, tu hijo, o sea, tu íntimo, y te va a decir eso, que Jehová, vámonos tras otros dioses. Ese usted mismo lo va a matar. Obviamente usted mismo, con el pueblo, hay que llevarlo a los ancianos, y se hace un juicio, y usted será el primero en llevar la piedra y que muera apedreado. ¿Pero por qué? Porque, hermano, yo no sé si mire, usted tiene esta dimensión. ¿Por qué? Porque trató de apartarte del Dios vivo. Tenemos que entender la dimensión en la cual nos encontramos, hermano. La iglesia no es un juego. La vida de Dios no es un juego. Esto es una realidad absoluta. El Hijo de Dios tiene a Dios, que es su Padre. Y si alguien le incita a apartarse de Dios, de su Padre, que se muera. Esa es la idea. Uy. Ay, Padre Santo, sean tus más íntimos. Esto es fuerte. Miremos otro, Deuteronomio 17. Ahí estamos en Deuteronomio, bueno, 17, versículos 2 al 6. Dice: cuando se hallar en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre se hallare, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. Esta es una persona que traspasó la ley de Dios, que hubiese ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Hermano, porque es que mire, el que no tiene a Dios como su Dios, cualquier cosa es su Dios, pero tiene Dios. No, yo no tengo ningún Dios. No, pues entonces usted mismo es Dios, porque se cree a usted. No es capaz de creerle al Dios de la creación, y usted, criatura insignificante, cree en usted mismo, y entonces usted es su propio Dios, pero tiene un Dios a quien adorar. Versículo 4: y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, esto hay que investigarlo bien. O sea, aquí sí alguien pecó, ¿no? Perdón, ¿me repites? Deuteronomio 17, 2. Desde el 2, vamos en el 4. Y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, es decir, alguien pecó contra el pacto de Dios, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho, y este es el punto que toma Hebreos, ¿no? Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Ahora, leyendo esto, vamos otra vez a leer Hebreos 10, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Vio? Es decir, él está diciendo, si en el pacto anterior, y obviamente aquí ya no está hablando, bueno, el que viola la ley de Dios o el que incita a adorar a otros dioses, pero estas son leyes que habían, otras regulaciones, porque además de los 10 mandamientos, Israel tenía 613 regulaciones o leyes, y aquí hay unas de esas para el pueblo de Israel. Pero lo que está diciendo es, bueno, si el pueblo de Israel estaba en un pacto inferior, y al violar ellos la ley o al incitar a alguien a que se apartara de Dios, él merecía la muerte, él era muerto apedreado. Entonces ahora en el versículo, bueno, otra vez 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, si él muere irremisiblemente, 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece? Y aquí hay 3 cosas: el que pisoteare al Hijo de Dios, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Y esa es la gran pregunta. Si el pacto inferior, al ser violado, era castigado con la muerte, ¿qué tal el nuevo pacto, que es superior? Es decir,
Si allá morían por violar el pacto, ahora Dios da un nuevo pacto en el Evangelio, en Cristo Jesús, y luego me paro y voy a decir que no me sirve. Hermano, es el dolor y la tristeza que me da a mí, que la mayoría de este mundo está rechazando el nuevo pacto, está rechazando el Evangelio, está rechazando a Jesucristo, que es el único medio de gracia para poder ser salvos, para poder ir a morar eternamente al lado de nuestro Dios y evitar el infierno, la condenación, como lo hemos venido mirando todos los jueves en las parábolas. Jesucristo es el único, no hay otro. Por eso el quien rechace eso merece el infierno. Lo tiene merecido. Es más, no solamente por rechazar a Jesús, que sería lo más grande, sino porque Él, siendo pecador y no habiendo otra manera, y apareciendo la única manera, el único medio de gracia para poder salvarse, que es Jesucristo, aún así lo rechaza y busca otros medios. Por eso Él tiene que hablar de esta manera. En el versículo 29 entonces encuentro varias cosas. Merece el castigo por ser un apóstata. Y hay tres cosas aquí. La primera dice que esto es pisotear. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Esto es pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Ahora, yo quiero aquí aclarar algo porque ojalá usted no lo haga. Yo lo hice por muchos años y he tenido que corregir cosas que se dicen. Siempre he escuchado decir: has pisoteado la sangre de Jesús. El que pisoteare la sangre de Jesús. La Biblia no habla de pisotear la sangre de Jesús. Así que si usted manejaba ese concepto, quítelo. Hay que leer bien la Biblia. Dice: el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. No dice la Biblia pisotear la sangre de Jesús, pero eso está lleno. Casi todos los evangélicos dicen eso. Yo oré mucho así, y hablé mucho, y predicaba así. Obviamente porque no miraba la Escritura, no leía bien la Escritura, leía a esos otros predicadores o esos otros escritores. Y por eso usted ve que ya ni corro al predicar, porque a mí me interesa es más enseñar. Pero hay tres cosas aquí entonces. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Yo no sé si usted se imagina eso. Yo no sé si usted y yo podemos llegar a esos niveles de comprender qué es pisotear. Es decir, el apóstata, el que rechaza a Jesucristo, él está pisoteando al Hijo de Dios. Ahora, piense usted qué es lo que usted pisa. Algo que no tiene valor, algo insignificante. Usted ve una hoja, usted ve un papel y lo pisa. No tiene valor. Eso es lo que está diciendo. Y está hablando de la persona. Esto es muy importante, porque lo primero que está hablando es de la persona. El que pisoteare al Hijo. ¿De quién? ¿De quién? De Dios. Entonces está hablando también del Padre. El Padre que ama al Hijo eternamente, porque es de su misma esencia. El Padre que con amor de tal manera nos amó, que dice que entregó a su Hijo para salvarnos. Y ahora las personas lo rechazan. No solamente están tratando con el Hijo, sino que están tratando con el Padre. Por eso hay quienes ven aquí la Trinidad, porque luego dice: y si eres afrenta al Espíritu de gracia. Es decir, ahí está la Trinidad. Pisoteare al Hijo del Padre. La palabra pisotear entonces significa sencillamente es despreciarlo, tenerlo como nada, decir usted no sirve para nada sino para ser pisado, tener por inmunda la sangre del pacto. Otra vez, cuando hablamos de sangre se refiere al sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y veíamos que en el Antiguo Testamento, para poder el Señor
de alguna manera sostener los pecados hasta que llegara el sacrificio perfecto de Cristo, pasar por alto los pecados, la única manera de pasarlos por alto era a través de llevar un cordero. Porque el cordero que ellos llevaban tipificaba que el pecado era tan cruel que ellos habían cometido, que el Señor, para poder el Señor aceptar, tenía que llevar un representante, un sustituto. Que cuando ellos llevaban el sustituto, ellos tenían la fe era esta: yo llevo el sustituto y en mi mente va, Él muere por mí. Es decir, yo merecía morir, pero Él muere por mí, así que lo entrego. Y el Señor aceptaba el sacrificio, lo tenía por alto, hasta que llegara el sacrificio perfecto, el de Jesucristo, donde Jesucristo es ahora. Dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo es el Cordero, hermano. Tú y yo debimos haber pagado nuestros pecados, pero Dios dijo no, porque tú no lo puedes pagar, o si lo quieres pagar, la única manera para pagar el pecado que me ofendió a mí es abriéndote un lugarcito en el infierno por toda la eternidad. ¿Quieres pagar tu pecado, Orlando? Sí, Señor, lo quiero pagar. Bueno, entonces allá hay un espacio en el infierno para ti y no te alcanzará la vida. Como veíamos el jueves en la parábola de los deudores, no te alcanzará la vida para pagar. Pero sabe, yo voy a poner alguien que muera por ti, un sustituto. Y si crees en Él, te vienes conmigo a disfrutarme eternamente. Cuando el Señor me habló de esa manera en la palabra, yo dije: Señor, yo quiero ir. Aquí estoy, Señor. Y le di mi vida, le he fallado, pero le he dicho: Señor, tú no me vas a soltar. Y mientras tenga fuerzas y vida de parte de Él, tampoco me le voy a soltar. Porque Él me lleva a la vida eterna. Porque Él fue mi sustituto. Así que cuando dice aquí, tener por inmunda la sangre del pacto, es decir, del nuevo pacto, esto es, la palabra inmunda es sin valor alguno. Es decir, esa sangre o esa muerte de Jesús no tiene valor, no sirve para nada. Y en tercer lugar, mire lo que hace: afrenta al Espíritu de gracia. La palabra afrenta es insultar. Y usted dirá: ¿y por qué? Si yo rechazo a Jesucristo y el Evangelio y apostato de la fe, voy a rechazar al Espíritu de gracia. Hermano, dígame, ¿quién le trajo a usted el Evangelio? ¿Quién le dio a usted vida nueva? ¿Lo regeneró? ¿Quién lo está encaminando ahora? ¿Quién le está dando la palabra? ¿El pastor? No, Señor, es el Espíritu Santo. ¿Quién te está llevando a caminar en la fe? El Espíritu Santo. ¿Quién te está dando la capacidad para comprender un poquito el mensaje esta mañana? El Espíritu Santo. Jesucristo dijo: yo me voy, pero yo no los puedo dejar. Tengo que enviarles al Consolador. El Señor sabía que tú y yo como iglesia necesitábamos al Espíritu Santo. Y por eso no lo dejó. Y por eso lo mandó. Porque sin el Espíritu Santo, hermano, tú no sabes orar, tú no sabes alabar, tú no puedes ni leer la Biblia, no entenderás nada. Necesitamos esa gracia. Y si le digo que no al sacrificio de Cristo, ¿no lo estoy afrentando a Él? Mire lo que dijo el comentarista Hendrickson. Dice: el Espíritu es la fuente de la gracia. Insultar a la tercera persona de la Trinidad es el colmo del pecado que no puede ser perdonado. Y Juan Calvino dijo: tratar con desprecio a aquel por medio del cual recibimos tantos beneficios es una impiedad extremadamente malvada. Dios mismo se enfrenta con el pecador y le impone el castigo. Hermano, por eso yo le dije, y ahora lo vamos a ver y alcanzo a leer este texto al final, pero lo peor, hermano, es nosotros habiendo conocido a Jesús y perdernos. Es lo peor. Ok, aquí dice: el apóstata rechaza a la persona de Jesús, rechaza la obra del Espíritu Santo. Por eso es tan grave este pecado. Pero quiero aclarar un punto acá, porque sé que aquí hay complicaciones. El versículo 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Lo primero, tuviere por inmunda la sangre del pacto, es sin valor, en la cual fue santificado. Y entonces muchos se pegan ahí: sí, mire, fue santificado. Así que era un verdadero creyente.
Venga, yo le leo ese versículo en las versiones que veíamos hace 8 días, traducción al lenguaje actual, dice el versículo 29. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona los pecados. Cuando nosotros hablamos de la santidad, de la consagración, y más o menos lo que está diciendo, y ahorita lo vamos a ver mejor en el último pasaje, es lo siguiente: el Evangelio, la vida de Cristo, a los apóstatas, es decir, a los que no son regenerados, les ha servido para santificar sus vidas como en el antiguo pacto, es decir, externamente, pero no internamente. La gente que tiene un conocimiento de Dios, por eso yo digo, los 3 ingredientes de la fe salvadora son elementales. Hay gente que tiene un conocimiento bien de la palabra, conoce teología. El primer punto para ser salvo. Número 2, hay gente que está de acuerdo con ese conocimiento y es verdad, lo acepta. Pero falta el tercero. ¿Qué es el tercero? La regeneración o una entrega. Es la aceptación no solamente de labios, sino ahora con la vida. Lo que dice la Biblia: si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es decir, es un creyente. Muéstrelo por sus hechos, muéstrelo por sus obras. No será tan santo ahora, pero va a ser santo más adelante, seguirá siendo santo, se perfeccionará cada vez. Entonces hay gente que huyó, digamos, del pecado, es decir, antes era borracho, dejó la borrachera. Era drogadicto, dejó la drogadicción. Tenía 3 mujeres, dejó 2. Quedó con una. Pero es la esposa. Es decir, entonces comenzamos a ver todos esos caminos. ¿Eso lo hace cristiano? No. Hermano, dejar las cosas del mundo, dejar de pecar no me hace cristiano. El cristiano es ¿dónde está la nueva vida en Cristo ahora? Eso es parte. Pero es que mucha gente hace eso. Los monjes hacen eso y no son salvos. Así que cuando Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, va mucho más que dejar. Es que hay ahora, acorde a la palabra de Dios. Quería aclarar ese punto, obviamente. Y luego dice acá, versículo número 30, otro punto acá es: Dios tomará venganza de estos apóstatas. Y eso es lo que dice: Dios tomará venganza de estos apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Uno que, habiendo conocido el Evangelio, dijo: no más, no voy, y lo rechazó. Entonces, ¿cómo toma Dios venganza? Versículo 30. Estamos en Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza es del Señor, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, es decir, la venganza es del Señor, Él es el que paga, el Señor es el que va a juzgar a su pueblo. Entonces, como conocemos al Señor, que es el que va a juzgar a su pueblo, imagínense que será juzgando a esta gente que decían ser pueblo de Dios, pero que no lo fueron. Ahora ya tenemos un ejemplo, y recuerden que Hebreos nos los habló en los capítulos 2, 3 y 4, de qué fue lo que vimos, hablando de Israel, cómo caducó en el desierto, y luego el 4, y por qué no entraron a la tierra prometida, por la incredulidad, es decir, lo mismo, apostasía, porque la apostasía es otra cosa que la incredulidad. Y entonces dice aquí, verso 30, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, le voy a dar la cita nomás acá, porque esto se tomó, mía es la venganza, yo daré el pago, se tomó de Deuteronomio 32, 35, para el que está anotando. Deuteronomio 32, 35, el apóstol Pablo lo tomó también en Romanos 12 y 19, para el que está anotando. Cuando dice: el Señor juzgará a su pueblo, fue tomado de Moisés, de Deuteronomio, del canto de Moisés, de Deuteronomio 32, 36, y también se tomó del Salmo 135, 14. Es decir, nadie puede escapar al juicio venidero, del cual ya había hablado, pero vamos a mirar en Hebreos 9:27. Lo habíamos visto, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Hay un juicio para cristianos, un juicio para impíos. Los cristianos vamos a ser
en el juicio, en el tribunal de Dios vamos a ser juzgados. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Señor nos va a entregar premios y galardones. Pero estos impíos van a ser enjuiciados y el juicio para ellos es toda la vida va a ser mostrada y lo más terrible, y a pesar de que conocieron el Evangelio, lo rechazaron, se van para el infierno. Eso es terrible. O el que acabamos de leer, el versículo 10, 27, vamos a mirarlo una vez más. Versículo 10, 27. ¿Qué les queda si rechazan a Jesús? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cómo entonces va a tratar Dios a las personas que van al infierno? Sus enemigos. Alguien se levanta a decir: ¿y cómo? Y si Dios es amor y misericordia, ¿cómo va a poder Él mandar gente al infierno? Pues ¿no ve que son sus enemigos? Pero son sus criaturas. ¿Y qué? Él es soberano, Él puede hacer lo que quiera. Eso lo veíamos en el estudio del Zoom, ¿sí o no? ¿Y por qué Dios, si los ángeles se rebelaron, por qué Dios no quiso salvar a los ángeles? Eso estaba en su divina providencia. La pregunta es antes: ¿y por qué nos salvó a nosotros? Mire, la gente se mete cuento y dice: ¿pero por qué el Señor va a mandar gente al infierno? Esa no es la preocupación. La preocupación de nosotros debería de ser: ¿y por qué el Señor va a mandar gente al cielo? Esa debería ser nuestra pregunta. Pero la gente, como cree que Dios es distinto, no lo conocen. Ay, ¿cómo Dios va a mandar gente al cielo? No, al contrario, siendo Dios tan justo, ¿cómo va a mandar pecadores al cielo? Él no los podía mandar. Él tuvo que enviar un Salvador. Mire, hermanos, yo al comienzo me hacía esta pregunta. Yo no sé usted, pero yo decía: bueno, Señor, pero tanta cosa con el sacrificio de Jesús y que vino y todo. ¿Acaso tú, Dios, no podías decir así como tú y yo hacemos, no? ¿La embarró conmigo? Perdóneme, por favor. Te perdono, te abrazo, besito. ¿Por qué Dios no pudo hacer eso? ¿Te lo has preguntado? ¿Acaso Dios no podía decir: a ver, de todos los que están acá el pueblo, quien se arrepienta y me pida perdón, yo lo perdono y va conmigo? ¿Por qué Dios no podía hacer eso? Por la justicia de Dios que está en los 10 mandamientos. La justicia de Dios es su ley y Él es justo, y el alma que pecare morirá. Entonces ahí está la justicia. ¿Y cuál es el amor entonces y la misericordia de Dios? Que nos proveyó un sustituto para que pagara por nosotros. Ahí se combina la gracia, el amor, la misericordia de Dios con la justicia de Dios. Nadie puede ir al cielo si no ha sido pagado su pecado por medio del sustituto que se llama Jesucristo. Por eso Él es el único Salvador, y fuera de Él no hay Salvador. No hay manera de llegar. Ahora usted dice: ahora sí estamos entendiendo por qué el infierno, por qué el castigo. Y quiero terminar, 2 de Pedro 2:17. 2 de Pedro es paralelo a Judas, que lo habíamos enseñado estos días acá. Nos salieron como 12 mensajes, ¿no?, de la cartica de Judas. Y de los apóstatas, pues aquí están los apóstatas. 2 de Pedro habla todo de los apóstatas, pero quiero cogerlo desde el versículo 17, porque aquí vamos a ver a los apóstatas y aquí nos vamos a dar cuenta del juicio de Dios. 2 de Pedro 2, 17. Todos ahí, por favor. 2 de Pedro 2, 17. Dice, está hablando de los apóstatas. Estos son, mire cómo son, fuentes sin agua. Es decir, a un apóstata lo podemos ver dentro de la iglesia y usted lo ve como una fuente. Pero ¿qué pasa? No tiene agua. Nubes empujadas por la tormenta. Hermano, ¿cuál es una nube empujada por la tormenta? ¿Usted no ha visto ahora que está lloviendo tan chévere que usted ve unas nubes negras? ¿Quién las puede mover? Están llenas de agua. Y usted ve nubes por ahí que el viento se las lleva. No tiene nada. Así son los muchos que dicen ser cristianos dentro de las iglesias. Está diciendo, esto es un apóstata también. Dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Luego dice, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es decir, estos apóstatas y maestros o pastores son tan peligrosos que por eso usted ve, mi esposa
me mostraba. ¿Dónde fue eso? ¿En Estados Unidos? No, eso fue, ¿dónde fue? En Chile, creo, o en Argentina. Hazme, hermano, un pastor que tiene iglesias por todo el mundo, le descubrieron una cosa guardada, también violación de niños, por muchos años. En Argentina, yo no sé cómo llama, pero por ahí es terrible. En Colombia ha pasado en tantas partes, hermano. Aquí en Cali, aquí nos dijeron acá de un pastor por aquí que estaba en la base, que hasta algunos atrevidamente le dijeron a mi esposa: ay, un pastor en la base y usted también tiene la iglesia. O sea, usted también. O sea, como que será el pastor Orlando. ¿Qué más hace el versículo 19? Dice: les promete libertad y son ellos mismos esclavos de... Note, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahora escuche que esto es lo mismo. Mire, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, porque este pasaje lo usa para decir que la salvación se pierde, porque mire lo que dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, ¿por qué? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Ve que la salvación se pierde? Porque dice que ellos escaparon por el conocimiento del Señor Jesucristo. Como dije al comienzo, claro, aquel que conoce al Señor, conoce el Evangelio intelectualmente y aún lo acepta y está dentro de la iglesia, ha escapado de las contaminaciones del mundo, pero él no es nueva criatura, no es regenerado. Dame, hermano. Y esta es una advertencia para nosotros, porque si hay personas así que conocen la redención, conocen el Evangelio muy bien, la doctrina de la gracia al dedillo, pero no son regenerados, miren lo que va a pasar. Ellos jamás podrán vivir una vida de santidad, jamás podrán imitar a Jesús, jamás podrán tener el carácter de Jesús, jamás son nuevas criaturas de corazón. Ese es el punto, porque el Espíritu de Dios no está en ellos, y pueden predicar y pueden tener iglesias muy grandes y pueden usar lo que usa el mundo secular con su pensamiento y su confesión positiva. Lo pueden hacer y pueden ganar una cantidad de gente a sus pies, pero el Señor les va a decir: no te conozco, maldito, apartado de mí, al fuego, al agua eterna, al fuego eterno. Bueno, mire cómo dice, lo cojo el 20 hasta el 22. Dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, y gracias, Señor, porque dice el conocimiento, no dice la regeneración, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, o sea, en el mundo, son vencidos. Entonces, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora, mire quiénes son ellos: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, lo llegaron a conocer, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estos eran perros en la iglesia que siguieron siendo perros, nunca fueron ovejas. Estos fueron cerdos que, aunque los lavaron por fuera, siguieron siendo cerdos, y por eso cuando vieron el lodo se metieron allá. ¿Eran cristianos? ¿Eran regenerados? Jamás. Estos son los apóstatas. Esto es duro, hermanos, pero es una advertencia para nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo la carta a los hebreos? Advirtiéndonos, porque la carta a los hebreos, a la iglesia que el hebreo le está escribiendo, en ellos hay todo tipo de personas, como les dije. Personas que, conociendo la verdad, se apartaron y estaban volviendo al judaísmo, y a eso les escribe. Personas falsas que no han sido regenerados, pero estaban ahí, y les advierte para que se pongan pilas, porque si no van para el infierno. Pero había otras personas que, habiendo sido regenerados, estaban muy tranquilos, y habían otros que iban caminando. Entonces, la advertencia aquí es para dos clases de personas, y espero que aquí no haya ninguno, y si lo hay, bueno, el mensaje está ahí. Pero para dos clases de personas: personas que están en una congregación que no son regeneradas,
Entonces, ¿qué tienen que hacer? Arrepentirse, correr a la... Hermano, si yo no estuviera seguro en mi salvación, aún estando seguro, yo me tiro a los pies de Jesús. Pero habría que correr. Señor, yo no estoy mostrando fruto de lo que la palabra me dice. Si me dice, si soy un cristiano, yo soy una porquería, yo no soy nada, Señor. Entonces yo me arrepiento y Señor, yo quiero ser verdaderamente, caramba, si no lo soy. Y si hay alguien que está seguro que lo es, pero luego otra vez ve que él no está creciendo, que es un chabacano, que es muy tranquilo, como muy relajado, pues entonces pilas, hermano. Esto es una advertencia para decir, corra, porque usted puede estar en los apóstatas. Es decir, si hay una persona que no está firme en los caminos del Señor, que está estancada, puede llegar a apartarse más adelante. Las personas se van a ir sí o sí. Uno que no es verdadero creyente, una persona que no es regenerada, se va a salir sí o sí. ¿Quién persevera? Y eso es lo que vamos a terminar con el capítulo 10 dentro de 8 días. ¿Quién persevera? Y luego él dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de aquellos que tienen fe para preservación del alma. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Esa es la garantía del creyente verdadero. Pero los demás es asqueroso. El perro se vomita y se come el vómito. Eso es lo que hace gente que, entre comillas, escapó del mundo, llegó a una iglesia, pero luego volvió. Yo no quiero eso. O como una puerca lavada. La puerca, el cerdo, le gusta el lodo, pero lo trajeron a un lugar que no es de él. Como un puritano decía, no recuerdo quién decía, si usted no ama la santidad de Dios, para usted no es el cielo. Sí, para usted no es el cielo, porque usted no va para allá. ¿Quién va a ir al cielo? El que ame la santidad, el que ame lo que va a ver allá, la justicia de Dios, el que quiera caminar con el Señor. ¿Usted va a creer, hermano, que el Señor va a llevar gente allá que le dio la oportunidad de caminar con Él toda la vida y siempre lo rechazó? Es más, quiso este mundo más que el reino venidero. ¿A qué va a venir acá? Aquí va a estar aburrido. Váyase para el infierno mejor. Claro que allá no es como lo pintan, ¿no? Un dicho por ahí que después de que llegó Pablo Escobar ya cambió todo. No, eso es lo que creen. Eso es lo que creen. ¿Sabe, hermanos? En el infierno va a estar Dios, allá va a estar Dios. La gente cree que en el infierno Dios no va a estar, allá va a estar. Y el diablo no va a estar, el diablo va a estar allá, pero el diablo no gobierna ni los demonios. En el infierno va a estar Dios, Él está presente allá, pero de manera diferente. Él es el que va a estar condenando a las personas que van allá. Y Él está en el cielo también con nosotros. Es que Dios está en toda parte, de manera diferente. Él está en esta mañana aquí, hermano. Amén. Dándonos su palabra, tocándonos sus corazones. Amén. Póngase de pie y oramos.